Bueno, continuamos entonces con nuestro tercer video de la fase de trabajo autónomo para modelado 3D. En este tercer video ya vamos a afrontar los conceptos básicos de dibujo y modelado 3D en el software de SketchUp en línea. Entonces ya vamos a tomar las primeras herramientas, las más básicas, para que aprendamos a desarrollar los elementos más simples, ¿cierto? Y a partir de esos elementos intentaríamos resolver un problema frente a nuestro proceso formativo en viviendas de CLT como tal, ¿cierto? O sea, intentar resolver una actividad específica enfocada a esa situación, problema que tenemos. Entonces, inicialmente en el video anterior yo empecé dándole en este botón azul grande que dice empieza a modelar. O sea, yo me salgo completo, ingreso como ya se vio en el video 1 y 2, llego hasta aquí y si me aparece este empieza a modelar, yo lo tengo que omitir. O sea, no puedo darle clic ahí en empezar a modelar. Yo sé que en el video anterior, cuando conocimos la interfase, yo le di clic ahí, pero le di clic ahí porque no íbamos a trabajar. Entonces, como no íbamos a trabajar, no me importaban las unidades de medida ni nada de eso, solo iba a mostrar dónde estaban las herramientas. Pero como ahora yo sí voy a trabajar y voy a utilizar las herramientas, yo tengo que tener claridad en qué unidades de medida va a trabajar el programa. Y la única forma en la que yo puedo controlar eso es si voy a la flechita que está al lado de crear nuevo. Quise crear nuevo. No, tampoco le voy a decir crear nuevo porque ahí no sabría tampoco en qué unidades va a trabajar el programa. La manera correcta de abrirlo por primera vez es darle en esta flechita que está al lado de crear nuevo, al lado derecho, clic, y ahí entonces seleccionar una plantilla de medidas que a mí me sea óptima o funcional para mi trabajo. Puede ser milímetros, centímetros, metros o según lo que yo esté necesitando. Como estamos hablando de construcción arquitectónica, de viviendas, de espacios, yo voy a trabajar con metros. Entonces voy a tomar la plantilla que dice decimal metros. Me voy a parar sobre ese elemento y le voy a decir clic. Le voy a dar clic. Ahora me abre nuevamente la interfaz que ya conocíamos, pero esta interfaz está en metros. Como tal. Yo como puedo saber, yo lo puedo saber si tomo este métrico que hay acá, que hay un flexómetro que se llama medir, lo selecciono y si doy un clic para empezar y muevo el mouse abajo donde dice longitud, mire que las unidades que pone son 4 por metros, son por metros, ven, por metros. Voy a dar escape para que suelte la herramienta. Voy a coger la flechita superior de selección, esta que es como para empezar a trabajar. Siempre que yo quiera soltar una herramienta, voy por la flechita negra de selección. Entonces ya nosotros habíamos visto en el video anterior la interfase. Si usted no se acuerda, no recuerda cómo se organizan las herramientas, lo invito a que vea ese video de interfase para que entonces pueda recordar, digamos, esa organización que teníamos. Yo ahora me voy a concentrar en las herramientas que tengo para trabajar. Me voy a concentrar en dos herramientas. Voy a trabajar las dos herramientas básicas de dibujo. Voy a trabajar dos herramientas básicas de dibujo, una herramienta básica de modelado 3D y unas herramientas de edición como mover y rotar, porque creo que son las que nos van a servir inicialmente para resolver luego nuestro problema o nuestro trabajo. La primera herramienta que voy a utilizar es el lápiz. Ahí está el lápiz. El lápiz se llama con la tecla L, o sea, si yo lo quiero llamar con un comando rápido, sin necesidad de ir a buscar el dibujito, lo llamo con la tecla L del teclado. Si no, pongo el mouse sobre el lápiz y le doy clic. Ahí me queda el lápiz en la mano. Voy a mostrar nuevamente. Voy por la flechita para que lo suelte. Si le doy tecla L en el teclado, me llama el lápiz. Mire que ahí me aparece el lápiz en el cursor. Si no, voy y me paro sobre el icono del lápiz, que el SketchUp tiene iconos muy gráficos, eso lo hace mucho más fácil e intuitivo.
Entonces, si me paro sobre ese icono del lápiz, lo selecciono y ya tengo el lápiz en la mano. Si aprendemos a manejar el lápiz, avanzamos mucho en el proceso. ¿Por qué? Porque aquí la clave es la funcionalidad de los ejes. Como yo estoy trabajando en 3D, yo nunca voy a saber cuándo una línea está realmente derecha. ¿Por qué? Porque yo visualizo en 3D. Entonces todas las líneas que dibuje se están fugando a algún punto, lo que no permite verlas en ortogonalidad cuando están rectas. Pero entonces vamos a ver que las líneas se van a poner de color rojo, verde o azul cuando se encuentren paralelas al eje que le corresponde ese color. O sea, cuando esté paralela al eje X se va a poner rojo, cuando esté paralela al eje verde Y se va a poner verde, y cuando esté paralela al eje azul, a la altura, al eje de altura se va a poner azul, al eje Z. Listo, vamos a ver cómo funciona eso para que se entienda. Vaya al área de trabajo, cercano al punto 0, que es donde se confluyen todos los puntos. Usted va a poner un clic, un solo clic, no clic sostenido, un clic, y mueve el mouse. Al mover el mouse, él traza una línea, y yo muevo ese mouse y la línea está pegada todo el tiempo de ese punto donde yo lo tracé. Ahora, si soy observador y voy con cuidado, voy a notar que a medida que muevo la línea toma colores. Por ejemplo, rojo. La línea se puso roja. Quiere decir que está derecha, ortogonal y paralela al eje X. O sea que es una línea recta. Esa es una línea recta en el eje X. Si me sigo moviendo, voy a ver que se pone verde. Mire que esa línea se ve como torcida, o sea, como una diagonal, pero realmente al estar de color verde es porque va a quedar en el eje verde, paralelo al verde en el eje Y es una línea recta. Está recta porque tiene el color verde, o sea, está derecha. Y sigo moviendo y vamos a ver que se pone azul. Ahí se puso azul, quiere decir que está quedando totalmente vertical, recta en la vertical de la altura. Se puso azul porque es paralela al eje Z. Se pone verde porque es paralela al eje verde y queda recta en Y. Y se pone roja porque es paralela al eje X y se pone recta en X. Entonces mire que yo tengo que tener claro ese concepto para poder trabajar en el SketchUp. Siempre los ejes y los colores. Estoy en azul, estoy en rojo, estoy en verde, estoy en azul. ¿Sí? Para eso también el SketchUp trae una ayudita, una ayuda en el teclado. ¿Cómo funciona la ayuda? Por ejemplo, si yo quiero que la línea solo se mueva en el eje rojo, o sea, en el eje X, ustedes van a identificar en su teclado las 4 flechitas que tiene el teclado. Todos los teclados tienen 4 flechitas o flechas de comando de movimiento. Entonces, si yo le doy flechita a la derecha, todas las líneas van a quedar rojas siempre. Ya no se mueve la línea hacia ningún costado. Yo puedo mover el mouse hacia arriba, puedo moverlo hacia abajo, puedo moverlo a la derecha, puedo moverlo hacia arriba. Ya no, yo bloqueé. Al hacer esta acción, yo bloqueé el eje. Eso quiere decir que solo va a dibujar en el eje rojo, en el eje X. Van a quedar todas las líneas rectas en X. Si lo pongo hacia la izquierda, si le doy esa flecha hacia la izquierda, ahora el eje bloqueado va a ser Y, perdón. Si le doy flecha a la izquierda, el eje que me va a bloquear es Y. Y efectivamente, obviamente, intuitivamente, si le doy arriba, flecha arriba, el eje que me va a bloquear es Z. ¿Sí? Si el eje está bloqueado, si tengo bloqueado hacia arriba el eje Z, y quiero desbloquear la herramienta para que se mueva libre en cualquier dirección, vuelvo a darle flecha arriba y él suelta. Si estoy en rojo, que lo bloqueo con tecla a la derecha y vuelvo y le doy tecla a la derecha, quita ese bloqueo. Si quiero bloquear en el eje verde, es tecla, flecha a la izquierda y quito el bloqueo con flecha a la izquierda.
o voy de eje en eje. Ejemplo, eje rojo y trazo una línea, clic. Eje verde y trazo una línea, clic. Eje rojo otra vez hacia este lado y trazo una línea. ¿Cómo trazo la línea? Dando clic hasta donde quiero que llegue y llego al punto final donde empecé. Ahí no le di medidas, fue dinámico, pero me fui moviendo dentro de los ejes. Voy a borrar esto, voy a ir por la herramienta selección, que es esta, y voy a hacer un cuadro de selección como en el AutoCAD. Clic para empezar, no clic sostenido, un clic sostenido, clic sostenido para encerrar todo lo que quiero seleccionar y suprimir para borrar. Así puedo borrar. Entonces vuelvo y tomo el lápiz. Mire que entonces yo puedo hacer esta distancia así en rojo. Si quiero que se bloquee, le doy flecha, teclado, en el teclado flecha a la derecha y le puedo dar una medida. 5, enter. Entonces mire que ahí se puso negra y me marcó un punto inicio y final donde quedó 5 metros. Ahora quiero que vaya en el eje verde, así que o lo bloqueo con el mouse cuando se ponga verde, o si quiero que sea más ágil, le doy en el teclado flecha izquierda y ahí le digo 5, enter. Entonces usted ve esa línea torcida. Si esa línea no está derecha, esa línea está mal. No, esa línea está bien. Está bien porque se hizo en el eje verde. Si yo girara esto y lo empezara a ver desde arriba, me daría cuenta que realmente sí está derecha. Mire, sino que la perspectiva, como giro, apretando el scroll, la bolita del mouse, si la aprieto y muevo el mouse, se gira. Entonces la línea puede verse torcida, pero no está. Necesito en el eje rojo se bloquea con tecla, flecha del teclado a la derecha. Entonces ahí lo bloqueé y le digo otra vez 5, enter. Y aquí ya puedo ir con mi mouse y buscar el punto donde empecé, que me pone como un punto verde, dice punto final. Entonces mire que cuando busco ese punto, dice el punto final de esta línea, le digo clic y él cierra y conformé mi primera figurita en el SketchUp, que sería un rectángulo o un cuadrado que tiene 5 por 5. Este cuadrado me ayuda a explicar los elementos que componen los objetos en el SketchUp. Entonces en el SketchUp hay varios tipos de objetos. Hay objetos 2D, hay objetos 3D y hay objetos agrupados en componente como tal. Entonces, una línea, si yo selecciono el lápiz y hago una línea es un elemento gráfico de 2 dimensiones, no es 3D. Y puedo hacer otra línea y sigue siendo un gráfico de 2 dimensiones. Y puedo hacer otra y sigue siendo un gráfico de 2 dimensiones. Ahí ninguno de estos elementos, mire que ahí no tuve muy en cuenta cómo lo dibujé, entonces me quedó como paradito, ¿cierto? Entonces ninguno de estos elementos de la línea se puede volver un objeto 3D. Son líneas 2D. No se pueden volver objetos 3D. Cuando yo cierro la figura, o sea, cuando voy de este clic al clic donde empecé, él cierra la figura y genera un elemento en el SketchUp que se llama superficie. Al encontrar que está cerrada la figura, él generará una superficie y las superficies se dejan convertir en objetos 3D. Eso es lo esencial entenderlo. Si yo tengo una figura dibujada en el SketchUp, pero no está llenita, esa figura no se podrá convertir en objeto 3D. Entonces lo que nosotros, voy a borrar el que hice acá, simplemente para que no me estorbe. Entonces lo que nosotros hicimos, este rectángulo que tiene 5 por 5 se compone de ¿cuántos objetos? 4 líneas, 1, 2, 3, 4 y una superficie que es el espacio de la superficie llenito, que sería el quinto elemento que compone ese rectángulo, ese cuadradito. Ese cuadradito está compuesto realmente por 5 elementos, 4 líneas y una superficie. Y yo puedo borrar cualquiera de esas. Por ejemplo, puedo seleccionar la superficie con un clic, o sea, me paro sobre ella
y le doy clic, se pone como de un color más azuloso y darle suprimir y él la borró. Ahora ya no tengo superficie, solo tengo líneas. Al borrar la superficie perdí la posibilidad de convertir ese objeto en 3D. Le voy a dar control Z que rehace la acción, porque yo no quiero borrarla, simplemente estoy mostrando cómo se componen los objetos. Luego tengo las líneas. Las líneas yo también las puedo borrar de manera individual, o puedo hacer cosas con ellas de manera individual. Por ejemplo, puedo seleccionar esta y borrarla. Al borrarla, perdí la condición de objeto cerrado, o sea, de polígono cerrado. En los programas 2D o 3D, la mayoría de los objetos y figuras geométricas pues se llaman polígonos. Sí, es una figura de varios lados, de formas distintas, ángulos diferentes que terminan cerrados. Entonces, al borrar esa línea, perdí la configuración de polígono cerrado, se perdió la superficie. Al perder la superficie, también perdí la posibilidad de convertir el objeto a 3D. Entonces le digo control Z para que vuelva a aparecer. Entonces mire que ahí muy básicamente hemos comprendido que en el SketchUp hay líneas y superficies y que las superficies son las que se pueden convertir en objetos 3D. Las líneas no. Las líneas no se pueden convertir en objetos 3D. Las superficies sí. Que cómo se convierten en objetos 3D, que es lo que uno quiere hacer siempre cuando uno está trabajando en un software. Hacer mi objeto 3D. Vamos entonces a buscar una herramienta que se llama Punch y Al o empujar y tirar, que es la herramienta básica para convertir objetos en 3D en SketchUp más usada. Empujar y tirar. Simple, jalo o empujo y el objeto se va convirtiendo en un elemento 3D dada esa acción. Entonces selecciono empujar y tirar. Voy por la herramienta, le doy clic, la selecciono. El comando rápido es P. Si le doy al teclado P, me va a llamar esa herramienta. Ahora voy y me paro sobre mi superficie. Y al pararme sobre mi superficie, la detecta. Mire que paso por encima de la superficie y la detecta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando la detecte, le voy a dar un clic. Y luego un clic, no clic sostenido, un clic. Ya él tocó esa superficie, se pegó a esa superficie y yo voy a mover el mouse hacia arriba para que se empiece a convertir en un objeto de 3 dimensiones. ¿Hasta qué altura lo voy a llevar? Hasta la altura que yo quiera. Donde quiera parar le digo clic y listo. Ya tengo un cubo o mi primer cubo o mi primer objeto en SketchUp. Le voy a dar control Z y lo voy a repetir. Me paro sobre la superficie, le digo clic, todos denle en control Z por favor y lo vuelven a repetir para que la siguiente forma sea que ya no le digamos clic hasta donde queremos, sino que le digamos 5 en el teclado, enter con el teclado, para que ahora tengamos un cubo de 5 por 5 por 5. Ahí tendríamos 5 de ancho, 5 de profundidad y 5 de altura. Porque cuando estoy levantando la figura, yo le puedo dar la medida que yo quiero. 5, por ejemplo, enter, para que entonces me quede marcada la figura de 5 por 5. Ahora, ¿esta figura qué es? Esta figura es simplemente una unión de 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectángulos y 6 superficies. O sea, este objeto está compuesto por 6 superficies y 6 superficies que serían 4, 8, 9, 10, 11, 12 vértices. O sea, cada borde del cuadrado sería un vértice, del cubo sería un vértice, las líneas en este caso serían los vértices y entonces tengo ahí en total 12 vértices, 4 de este lado, 4 del lado 8, 2 de este lado 10 y 2 del lado de atrás, 12 vértices, 12 más 6 caras, tendría entonces 18 elementos que componen este cubo. Este cubo lo componen 18 elementos individuales que por su configuración y unión generan un cubo. Lo que quiere decir que yo podría borrar cualquiera de ellos. O sea, puedo seleccionar este, darle suprimir y mire que realmente eso es una caja vacía, no es sólida por dentro.
le voy a dar control Z. O puedo seleccionar un vértice y borrarlo, solo que al seleccionar un vértice se afectan dos caras. Entonces debo tener cuidado cuando estoy haciendo mis formas 3D para no ir de pronto a dañar, borrar una cara o un vértice. Sobre todo los vértices son los que normalmente uno a veces borra y eso hace huecos o hace daños porque me va borrando caras y superficies que después me son difíciles de recuperar. Le voy a dar otra vez control Z para que el cubo esté completo. Entonces mire que son 6 elementos, son 18 elementos que conforman este cubo. Yo este cubo lo hice con la herramienta jalar y empujar, ¿cierto? Así de simple. Pero pude haberla hecho con la herramienta lápiz toda si yo quería, sino que la herramienta jalar y empujar era la adecuada. Yo lo voy a hacer aquí nuevamente para repetir parte de las herramientas y que de esa manera queden como más interiorizadas. Entonces si cojo el lápiz, yo pude haber dicho acá, en el eje rojo lo bloqueo, son 5 enter. En el eje verde lo bloqueo con la flecha, son 5 enter. En el eje rojo son 5 enter y 5 enter y vuelvo al punto final. Ahora ya hice una cara, o sea que yo puedo ir haciendo las otras caras. Si me paro por ejemplo en esta esquina y subo en el eje azul, sé que son 5 enter. Luego voy para allá en el eje rojo, lo bloqueo con el verde, son 5 enter y bajo hasta donde está este punto y mire que tengo otra cara. Y puedo subir un vértice acá, el vértice de acá sería en el eje azul, a flecha arriba para que lo bloquee, 5 enter, y el que quiera lo intenta para que practique. Si no ya esperamos, que yo lo quiero hacer para que ustedes vean cómo se componen las figuras. Luego busco el vértice de allá y mire que ahí voy conformando la misma figura, solo que la estoy haciendo parte por parte, ¿cierto? La herramienta empujar y tirar me hace el proceso más fácil. Y por último este vértice final y así yo tengo el cubo. ¿Que por qué quedó gris? Muy buena pregunta y interesante la situación. En el SketchUp las superficies tienen dos caras. Tienen una cara blanca y una cara gris. Aquí la superficie quedó gris, o sea, quedó al revés. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que las superficies tienen un derecho y un revés. Cuando están blanquitas están por el derecho y cuando están grises están por el revés. ¿Eso puede ser un problema? Sí, a veces más adelante es un problema porque no trabajan bien algunos materiales y demás. En el caso en el que nosotros estamos trabajando no va a ser mayor problema ni mayor dificultad. ¿Que por qué quedaron gris? Porque yo la dibujé mano a mano. Entonces él no fue teniendo claro si la ponía blanca o gris. Cuando lo hago con empujar y tirar, él tiene claro cuáles le van a quedar blancas, cuáles van a quedar para afuera y cuáles van a quedar para adentro. Aquí me tocaría voltearlas una por una. Tocaría pararme sobre una, darle clic derecho y buscar una herramienta que dice invertir cara. Invertir cara. Esta, para que la voltee. O seleccionarlas todas al tiempo, clic derecho, invertir cara. Ahí todas quedaron blancas, menos la que ya había volteado porque la volví a voltear. Entonces me tocaría seleccionarla, clic derecho, o sea, el clic contrario del mouse, invertir cara, y ahí me quedarían los dos cubos. Ahí tengo dos cubos creados y conformados por la herramienta, uno con empujar y tirar, el otro manualmente, flecha por flecha, y los tres cubitos tienen la misma medida y tienen la misma condición. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Ahora veamos otra herramienta, por ejemplo el rectángulo. Yo voy a trabajar lápiz y rectángulo. El rectángulo, este rectángulo yo lo puedo seleccionar, venir al área de trabajo y por defecto el rectángulo siempre va a dibujar en el piso, o sea, va a dibujar de izquierda, o sea, en cualquier dirección, pero cuando yo arranque con un clic, él va a estar siempre azul, quiere decir que está puesto en el piso acostado. Mire, y lo llevo hasta donde quiera y le doy clic. Inmediatamente dibujo una superficie, porque al ser un rectángulo, es un polígono cerrado, generará una superficie, ¿cierto? Entonces, un clic para empezar y un clic para terminar, y así sería como dinámico, sin medidas. Pero le voy a dar control Z para que quede otra vez estos dos nomás. Y
Lo voy a hacer con medidas, con medidas. Entonces voy a ir otra vez por el rectángulo. Me voy a parar como por aquí, le voy a dar clic. Voy a abrir el mouse sin... bueno, y aquí cómo funcionan las flechas. Aquí también funcionan. Si le doy flecha arriba, se va a bloquear y no va a moverse nunca del eje azul. Si le doy flecha roja, el rectángulo va a cambiar de eje y va a estar quedando como parado. Mire, ahí va a quedar como parado, como en el eje perpendicular al eje Y. Si le digo verde, entonces va a quedar para este otro lado, mire. ¿Sí? Yo quiero que quede en el piso, entonces le digo en el azul, para que no se vaya a pasar de eje. Y si ustedes miran abajo, donde dice acotaciones o medidas, aquí, por aquí, aquí abajo donde estoy mostrando con el mouse, dice las medidas que está teniendo. Entonces dice que mide, por ejemplo, ahí donde llevo el mouse, dice que tiene 8,03 metros por 9,90. Y el separador es coma. Mire que dice 8.03, o sea que el separador de los decimales en esta versión en línea es el punto. O sea que si yo quiero 1,50 metros sería 1.5. Y el separador de ejes, o sea, cómo voy de un eje, de la medida de un eje a la otra medida del otro eje, porque el rectángulo se compone de dos medidas, una medida en X y una medida en Y. ¿Cómo paso de X a Y? Con la coma. Entonces, si quiero hacer otro cubo de 5 por 5, tendría que decirle 5 en el teclado, tendría que decirle 5, ahí le di 5, coma, para que cambie de eje, 5, enter. Entonces ahí hizo 5 por 5, 5 por 5. Y ahora lo puedo coger otra vez con mi herramienta empujar, seleccionar, subir y decirle 5. Y tengo 3 cubos iguales, desarrollados de forma diferente, ¿sí? Y ahora todos 3 son iguales, son los mismos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí están, sin problema. No hay ninguna dificultad. Listo. Bueno, esas son las 3 herramientas básicas que vamos a trabajar. Dibujo, rectángulo y empujar y tirar. Ahora les quiero mostrar algo. Yo puedo seguir dibujando sobre estos objetos y jugando con ellos, que es lo interesante que tiene el SketchUp como modelador 3D, que va volviendo los objetos como plastilina y yo los puedo ir amoldando a mis necesidades. Entonces, ahora que coja el lápiz, por ejemplo, ahora que coja el rectángulo, voy a coger el rectángulo porque es más fácil. Ahora que cojo el rectángulo, selecciono el rectángulo. Entonces ahora el rectángulo detecta las caras de los cubos, o sea, la cara azul de este cubo, la cara verde de este cubo, la cara roja de este cubo, la cara del otro lado de este cubo. Recuerde que me muevo apretando el scroll, la bolita del mouse, la aprieto con clic sostenido y me muevo con el mouse. Muevo el mouse para que gire para la derecha, para la izquierda y demás. Entonces mire que si yo me paro arriba, él detecta esa cara y yo puedo dibujar en esa cara. Voy a darle un clic para empezar y un clic para terminar. Ahora, él acaba de generar 2 superficies en esta cara. Superficie 1, superficie 2. Y cada superficie de esas tiene la posibilidad de cambiar o de hundirse o de crecer o de subir o de bajar, o sea, de empujar y tirar. Si yo voy por la herramienta empujar y tirar, ahora puedo seleccionar esta o puedo seleccionar esta. Entonces mire, si selecciono esta del medio con un clic, puedo subir esta parte del cubo o bajar la parte del cubo, lo que yo quiera hacer para arriba o para abajo, para arriba o para abajo. Entonces puedo ir moldeando, entonces puedo subir por ejemplo esta. Me aburrí de los rectángulos, entonces puedo buscar la circunferencia. ¿Dónde estaría la circunferencia? La circunferencia no aparece aquí a primera mano, pero si voy a los punticos de abajo, que hay 3, 1, 2, 3, debajo del flexómetro o métrico, le doy clic ahí, entonces me salen todas las herramientas de dibujo. Mire que está el círculo, el arco, el polígono, varios tipos de polígonos, un texto, un rectángulo rotado. Bueno, hay varias herramientas de dibujo ahí. Por defecto solo deja el rectángulo afuera. Ahí está el círculo, mire. El círculo funciona con la tecla C. Para no tener que venirlo a buscar hasta por acá, yo le puedo llamar con la tecla C. Entonces, si yo voy por el círculo, lo selecciono
voy a decir que entiendo, y vengo acá y mire que el círculo también detecta las caras de este objeto. Entonces voy a darle un clic para empezar, y obviamente como es un círculo trabaja por radios. Yo no le voy a dar un radio, lo voy a hacer a ojo hasta donde yo quiera, clic. Puedo hacer uno ahí, puedo hacer uno aquí, puedo hacer otro aquí, puedo hacer otro aquí, y cada uno de esas superficies va a tener la posibilidad de empujar y tirar y cambiar. Si voy por la herramienta empujar y tirar, entonces mire que puedo hundir lo que yo quiera, puedo darle una medida, puedo sacar puedo hundir por acá, puedo llevar más afuera. Entonces puedo ir jugando con él, con la figura, como si fuera una plastilina, dependiendo y ya es un juego creativo. Yo lo llevo hasta acá. Cualquiera de estas superficies puede ser sujeta a cambiar, jalar o tirar. Y no solo son figuras geométricas, yo puedo, por ejemplo, seleccionar el lápiz, me voy a voltear un poquito aquí con el mouse y podría dibujar algo por acá, siempre y cuando me quede cerrado. Y entonces bueno, ahí tengo un problema, y es que miren que no me quedó todo en el eje que yo quería. Entonces le voy a dar control Z hasta que desaparezca todo, y voy a volver a empezar. Ahí está bien, aquí está bien, en el azul, bien en el verde, bien en el azul, bien en el verde, bien en el azul, verde, azul, verde, hasta donde empecé. Y esta forma, si quiero, la puedo mover hasta donde yo quiera, o sea, para que vea que yo puedo tener cualquier figura o forma y puedo empujar y tirar esa figura o esa forma como tal. Bueno, esas son herramientas de creación y de modelado, ¿cierto? Voy a dejar este video hasta ahí, y en el siguiente video vemos herramientas de edición como mover, rotar, convertir a grupo o componente. Yo voy a cortar el video ahí simplemente para que no sea muy largo y muy pesado. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, nos vemos en el siguiente videito. Espero pues que puedan practicar estas herramientas que vamos a necesitar para el trabajo.